Listo, grabando cuando quieras. Bueno, muy buenos días, les damos la bienvenida a todos y todas. Gracias por participar de esta actividad que vamos a desarrollar en esta mañana, en la cual estamos dando apertura a la 15ª edición del Diploma Superior Desarrollo de Políticas Públicas e Integración Regional del Área Estado de Políticas Públicas de la Flaxo. Y bueno, también estamos conmemorando los 30 años de creación del Mercosur, que sin dudas es una de las políticas de mayor continuidad y más importante para nuestros países. Y tratándose esta de una ocasión muy especial, hemos pensado desde el área y desde el diploma realizar una serie de conferencias que tengan por finalidad analizar cuáles han sido los hitos más importantes y trascendentes en la construcción del Mercosur, también revisando sus principales logros, sus desafíos, sus temas pendientes, pero asimismo también pensamos que es una buena oportunidad para reflexionar e interpelarnos sobre el estado y la situación actual que atraviesa el bloque y fundamentalmente cuáles son los desafíos futuros que tiene el Mercosur y la región en el corto y mediano plazo. Así que de esta manera vamos a comenzar la actividad, para la cual contamos con 3 panelistas de lujo, a quienes agradecemos mucho su participación. Los voy a nombrar de acuerdo al orden que van a comenzar a tomar la palabra. El doctor Daniel García Delgado, seguidamente lo hará el doctor Amílcar Salas Oroño, y va a cerrar la actividad con una conferencia magistral el ministro Celso Amorín. Así que bueno, sin más, vamos a darle la palabra al director del área Estado y Políticas Públicas, al doctor Daniel García Delgado, que realizará una presentación en la cual analizará el contexto global y regional actual, atravesados sin dudas por la crisis de la pandemia y el eje de la disputa geopolítica que hoy tiene lugar en ese marco. Así que bueno, Daniel, le damos la palabra. Perdón, Daniel, el micrófono, si lo puede abrir. Ahí está. Ahora sí. Muchas gracias, Alejandra, a esta invitación. Realmente es importante la conmemoración de los 30 años del Mercosur y estar en esta presentación en el Diploma Superior de Políticas Públicas de Integración Regional. Voy a hacer una presentación no formal ni corta, sino que voy a tratar de dar 4 ideas para enmarcar esta conmemoración dentro de una visión estratégica y lo que podrían ser desafíos actuales del Mercosur. La primera es: conmemorar es también celebrar. El Mercosur es una política de Estado en estos 30 años que sigue siendo clave para el futuro de nuestro país, de sus miembros y también de América Latina. A pesar de las dificultades, de la fragmentación generada por el lawfare y los golpes blandos que se han intentado hace algunos años, se ha conseguido mantener unida, y recordemos que sin la construcción de un bloque regional no hay muchas posibilidades de incidir y negociar en un mundo multipolar configurado por estados continentes o federaciones regionales que se está generando. Y que, según la Constitución, sin un acuerdo central con Brasil y Argentina, tampoco ese bloque, que vaya algo más allá de lo comercial, se va a poder constituir. Dicho esto, celebro doblemente que esta celebración la hagamos junto a la figura tan prestigiosa de Celso Amorín, que está entre nosotros. Es todo un honor para la Flaxo y para nuestra área. Y por supuesto también muy agradecido de compartir la presencia del especialista Amílcar Salas. Bueno, paso a la segunda idea, porque nos gravita todo, es como de nuestra cotidianidad y de nuestro sentido de nueva subjetividad, es la región ante la geopolítica de las vacunas.
Estamos, como todos sabemos, en una pandemia global inédita y terrible. Y tampoco con un futuro no muy claro. Casi una nueva normalidad de convivir con el virus, y particularmente extendida en nuestra región. Lo que está en juego es la vida de la gente. Y estamos en una situación difícil y sobre todo a esto lo agrava una geopolítica de las vacunas que en pocos rasgos uno podría decir que los países ricos y desarrollados del norte han buscado acaparar las vacunas, su producción, tiene el 90% de las mismas, el 10% del resto de los países, inmunizarse primero y luego ver qué hacer con lo que les sobra. Y asimismo condicionar fuertemente a quienes se las venden. El caso prototípico de Pfizer. El otro punto que me quiero resaltar es que los laboratorios suelen mentir ante las acusaciones que reciben y su rechazo a modificar la ley de patentes en el sentido de que esta rápida generación de vacunas no ha sido producto del mercado y de sí mismas, como ellos pretenden, y que perderían rentabilidad e incentivo, cuando en realidad fueron financiadas fuertemente por los estados donde forman parte, y la investigación de base por agencias públicas. Eso trata de justificarla para generar, como diría Harvey, una acumulación por disposición y exigir condiciones leoninas en sus negociaciones para vender vacunas a los países en la región. Un caso emblemático es Brasil, bueno, de esto se habrá murido mucho más, pero que fue revelado las condiciones de la caución de la reserva del Banco Central como condición para acordar venderle vacunas. Y antes, la derecha en nuestro país presionaba para una negociación con la Argentina con las mismas características de cuasi neocoloniales en que se maneja esta corporación. Por eso es importante, lo voy a resaltar, la última declaración de Biden, del presidente Biden, de liberalizar las patentes de estas vacunas, considerarlas como un bien global. Una liberalización de las patentes que puede ser temporal, pero que es crítica en estos momentos. Voy a señalar a otro académico norteamericano, Jeffrey Sachs, que dice: la propiedad intelectual debe servir al bien mundial en lugar de que la humanidad sirva a los intereses de unas pocas empresas privadas. Y en el caso del COVID-19, el bien global no está en duda. Una rápida inmunización mundial para salvar vidas, prevenir la aparición de nuevas variantes y acabar con la pandemia. Dicho esto, no solo debemos apoyar esta orientación y acompañar esta lucha contra los laboratorios y los países que se oponen a esta medida, sino también producir nosotros la vacuna, nacional y regionalmente. En ese sentido, la Argentina tuvo una apuesta audaz en esta geopolítica, en aprobar la vacuna Sputnik, cuando la prensa de derecha de nuestro país la demonizaba, decía que era un veneno. Se apostó a la vacuna del Instituto Gamaleya de Rusia, cuando ningún país lo había autorizado, y la oposición la denunciaba, como dijimos, en alineamiento tradicional con Estados Unidos, que no querían, bajo ningún punto de vista, la entrada que compitiera de una vacuna de Rusia. La jugada, creemos, fue un acierto, porque hoy la Sputnik 5 tiene una enorme reputación y es requerida por buena parte de los países. Asimismo, es posible que en 2 o 3 meses comience la producción de la Sputnik en nuestro país y también para la región. También podría ser una cuestión subjetiva, también es la vacuna que yo me puse o me pusieron, con lo cual también apuesto por ella. La otra apuesta fue la fabricación de la parte esencial de la vacuna en la Argentina. Se concretó un contrato en 2020 con el grupo Insud de la vacuna AstraZeneca, con sede en Cambridge y el laboratorio León de México, y se trata de una vacuna barata, $4, comparada
con otras que valen más de $20, algunas chinas. En segundo lugar, que la producción se podría distribuir a toda América Latina. Y la tercera fue apoyar fuertemente nuestra ciencia y tecnología que ha avanzado porque produce medicamentos, equino, contra la corona, y está en condiciones tecnológicas tanto de negociar con diversos países como para comprar, como para producirlas localmente. Y esto me parece que es importante señalar. La posibilidad de producir regionalmente, tener autonomía tecnológica, no depender de los laboratorios y de los países centrales para preservar la vida de nuestra sociedad y posibilitar el crecimiento de nuestras economías. Esto es clave y espero que prontamente el Mercosur pueda asumir conjuntamente esta cooperación en la lucha contra el COVID. Tercero, bueno, esta es un poco de adelante la discusión que tuve anoche a la medianoche con Alejandro, pero bueno, creo que la vamos a resolver pacíficamente como la voy a decir. Hay un riesgo de supeditar la negociación de la deuda con el FMI a un acuerdo de libre comercio con los países de la Unión Europea. Esto particularmente para Argentina, el considerar que un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que sería el mismo que Macri firmó, va a mejorar la recuperación post-pandémica, como dio a entender las recientes declaraciones del presidente Alberto Fernández en Portugal, en España también. Los países europeos que más impulsan el acuerdo son estos dos, España y Portugal, y entre ellos dicen esto, que el acuerdo va a ayudar para la recuperación económica post-pandémica. Pero en realidad creemos que lo que va a ayudar es a la recuperación no de las empresas europeas, no de la Argentina ni del Mercosur. El giro de este discurso sorprende si lo comparamos con la campaña electoral del 2019, pero también se entiende por el hecho de que el gobierno parecería estar supeditando su agenda externa a la negociación de la deuda y al apoyo para alcanzar esa negociación. Pero esto podría ser un riesgo para el proyecto industrializador y de soberanía que el mismo Frente de Todos y Todas se propuso al ganar las elecciones. Una industrialización con valor agregado. Debemos estar vigilantes y atentos porque estratégicamente sería negativo para este modelo de desarrollo sustentable. Sin dejar de considerar, no un aislacionismo, sino que al revés, por eso estamos abiertos a posibles acuerdos de libre comercio que respeten nuestros intereses, como con Corea o con otros, o comercial con todo el mundo, en una suerte de Dio Minami, de no alineamiento activo, pero siempre que se respeten nuestros intereses. Bueno, está más o menos al lado, Alejandra, el debate. Ok. Yo diría que están las líneas. Tercera idea, somos una región cuarta idea, entonces, vamos a esta región, la política vacuna es la tercera, y la cuarta, finalmente, que somos una región en disputa en el cambio del orden global. Efectivamente, América Latina está en el medio de la disputa de un bloque de Estados Unidos y de China. El primero intenta mantener un control habitual sobre la región. En los términos tradicionales, es un bloque que intenta recuperar, además, en el discurso de la nueva unipolaridad, cuando el mundo ya es multipolar y la acumulación central está en el Pacífico, y cuando nuestro socio principal comercial e inversor es China, y que apunta a un juego de todo a cambio de nada. Ese es un bloque constituido en el core del mismo por la Gran Bretaña, que está generando una fortaleza nuclear en Malvinas para controlar el estrecho de Drake y apropiarse de la Antártida. Un bloque con Israel que hace todo lo posible para que no haya un acuerdo con Irán, que desaloja compulsivamente a las familias palestinas de Jerusalén Oriental, como señalan las Naciones Unidas, y sigue una escalada militar con Hamas en vez de negociar. Es decir, que apunta a la inexistencia del Estado palestino.
Y esta alianza de Estados Unidos con los Emiratos Árabes Unidos termina siendo este core del bloque, que es toda una paradoja en un país que se posiciona globalmente en nombre de la democracia y de los derechos humanos versus las autocracias electivas y su aliado en Medio Oriente son regímenes medievales como los Emiratos, antidemocráticos y sin respeto por los derechos humanos. Y asimismo intenta prolongar esta pretensión de unipolaridad con una alianza con la Unión Europea que sigue sin liderazgo político y autonomía. Y el otro bloque se está conformando por la emergencia del Asia-Pacífico, en especial China, la India, el sur global, y todos aquellos países que pretenden desarrollarse en un mundo menos asimétrico de cooperación, donde la ruta y la franja puede ser una forma de cooperación de un juego win-win y no de suma cero. Lo cierto es que la pandemia del coronavirus cataliza y acelera un conjunto de tendencias que se venían desarrollando como parte de la crisis del orden mundial y de la transición histórico-espacial que vivimos. Como dice Gabriel Merino, algunas de esas tendencias son la emergencia del Asia-Pacífico y de China en particular, y el declive relativo del occidente geopolítico, el norte global y la gran potencia del siglo XX, Estados Unidos. Si esto es así, asistimos a la configuración de un mundo multipolar y al mismo tiempo con rasgos bipolares, junto a crecientes contradicciones entre el norte global y el sur global. Ello genera grandes desafíos para los países semiperiféricos, como nosotros, países de ingresos medios que combinan procesos y características de periferia, de centro como Argentina y Brasil, tensionados entre una involución periférica o la constitución de alianza para transformar el orden mundial y democratizar tanto el poder como la riqueza. Termino. En esta tensión empuja por un orden global distinto entre estos dos bloques y en una humanidad en riesgo, el rol del Mercosur, probablemente ya, y lo deseamos como una presidencia de Lula, podría ser importante para las alianzas a conformar que puedan hacer en favor de una multilateralidad progresiva, en favor de bienes globales, como la vacuna, la defensa del medio ambiente, los mares, la reformulación del sistema financiero internacional, la modificación del tratamiento de la deuda soberana, y finalmente afirmar el derecho al desarrollo de los pueblos. Para terminar, sería de parte nuestra una apuesta a esta lucha por un nuevo orden global, no al bloque regresivo, evolutivo, sino al progresivo. No a la captura del Estado por las élites, sino a la democracia del pueblo, sustentable e igualitaria. Esta es en realidad la esperanza que nos moviliza por la integración regional y por el Mercosur en estos 30 años y por una visión estratégica que apunte a un bloque regional en favor del bien común, tanto en nuestros países como en el global. Esto es lo que conmemoramos y celebramos y por lo que también luchamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel. Gracias por sus reflexiones, que sin dudas deja varias puntas para empezar a debatir. Bueno, le vamos a dar la palabra seguidamente al doctor Amílcar Salas Oroño. Él va a realizar una presentación en donde analizará desde una perspectiva histórica la relación estratégica entre Argentina y Brasil, repasando los momentos también de mayor convergencia entre ambas políticas exteriores, de las cuales se destaca como hito la creación del Mercosur. Y bueno, también tendrá algunas consideraciones sobre el estado, el presente de esta relación y las condiciones regionales para la integración. Les cuento muy brevemente el currículum de Amílcar. Él es licenciado en Ciencia Política por la UBA, magíster en Ciencia Política, doctor en Ciencias Sociales, profesor de las carreras de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires, profesor de grado y posgrado en otras universidades nacionales. También ha realizado sus investigaciones de postdoctorado en el Instituto
de Estudios de América Latina y el Caribe, donde se desempeña como investigador. Es además investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, y del Centro Cultural de la Cooperación, y contribuye regularmente con su opinión en varios sitios periodísticos y de información general. En el 2012 publicó Ideología y Democracia, Intelectuales, Partidos Políticos y Representación Partidaria en Argentina y Brasil, desde 1980 al 2003. Así que bueno, lo dejamos a Amílcar entonces que tomará la palabra. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Agradecido por la invitación. Saludo también al profesor Daniel García Delgado, profesor de varias cohortes en la Universidad de Buenos Aires y de otros centros de estudio. Y por supuesto un saludo para Celso Amorín, canciller, referente intelectual y político para todos aquellos que nos interesa y queremos saber algo de las relaciones entre nuestros países latinoamericanos. Así que para mí, muy grato estar aquí con ustedes y preparar un poco lo que es la conferencia magistral del profesor Amorín. Escuchándolo a Daniel, con quien, digamos, si había algún debate entre Alejandra y Daniel, voy a tener que decir a Alejandra que estoy del lado de Daniel, pero Daniel ponía el acento en un aspecto que quizás sea el tema al cual me voy a referir, de alguna manera, que es el proceso de industrialización de nuestros países latinoamericanos. Quizás la llave para reflexiones diversas y variadas sobre muchísimos aspectos que ese mismo proceso de industrialización inconcluso, fracturado, con muchísimas variantes, ¿no es cierto?, no solo por países, sino por regiones dentro de un mismo país, y quizás sea la industrialización latinoamericana una metáfora también de cómo el modo de producción capitalista, para ir hacia términos más clásicos, se desarrolla y nos desarrolla en la región. Quizás ese, digamos, sea un punto para un análisis que permita situar un balance sobre el Mercosur, un balance sobre una institución supranacional que precisamente en sus distintos pasos fue hacia responder justamente esa pregunta sobre nuestros procesos de industrialización, que nunca está de más resaltarlo, se realizan en una situación, en una estructura de periferia, pongámosle la clasificación autoral que querramos, pero que indudablemente ha tenido y seguirá teniendo, como bien marcaba el profesor García Delgado, innumerables obstáculos para una realización sensible y necesaria para sus pueblos. Yo me voy a centrar en un aspecto que tiene que ver con esto de la industrialización en la periferia latinoamericana, que ya el mismo Alberto Metol Ferré subrayaba una y otra vez en esa riquísima tradición del pensamiento oriental que va de Rodó a Ferré, sobre el destino latinoamericano y sobre que ese destino latinoamericano estaba anudado a cómo se resolviera la relación entre Argentina y Brasil. Una relación, digamos, estratégica para toda la región. A eso voy. No solo por el territorio que implicaría en términos sumados, sino también sus poblaciones, y un poco, y esta es mi lectura en relación a la relación argentino-brasilera o brasilero-argentino, no quiero comenzar por ningún punto de forma excluyente, porque en el siglo XX, y estamos hablando de esa industrialización inconclusa, ocurrió un fenómeno que va a colocar, digamos, unas circunstancias especiales para esa relación entre Argentina y Brasil, que por ejemplo en los años 40-50
tenía a la Argentina con un producto bruto interno incluso hasta por encima del brasilero, y 3 o 4 décadas después va a ser 3 o 4 veces menor en proporción. Entonces, ahí hay un proceso de industrialización brasilera que va a acomodar un poco la fotografía entre ambos países, una fotografía de relaciones bilaterales que tuvo distintas etapas, pero que uno desde los años 50 en adelante va a entrar en una tendencia que va a marcar no solo procesos de industrialización diferentes, podríamos decir sincrónicos, para el caso brasileño lo que es industria liviana y pesada, diacrónicos para el caso argentino, profundos en el caso brasilero, no pudiendo pasar a diversos sectores en el caso argentino, que tienen que ver con sus recursos naturales que ponen en disposición, el mineral de hierro como un elemento clave, otras estructuras de industrialización vinculadas con el mundo agropecuario, eventualmente para el caso argentino. Lo cierto es que esas trayectorias se van diferenciando. Esas trayectorias se van diferenciando, no hay que olvidar este aspecto. La Argentina y Brasil van desarrollando industrializaciones diferentes, y esto también modifica un poco las maneras en que los estados van acompañando esos procesos de sus formaciones económico-sociales. Tenemos diferencias entonces en las condiciones geográficas, diferencias en las condiciones del ritmo de industrialización, y también va a haber diferencias en relación con los estados, ¿no? La construcción de esos estados, diferencias en lo que hace a los sistemas de protección, social, en uno y otros países va a ser distinto. Aquí es un poco a la inversa, mientras que en la Argentina hay una cobertura hacia los años 50 urbano-rural, en Brasil eso va a demorar bastante, por lo menos hasta la Constitución del 88, uno podría afirmar incluso hasta el gobierno Lula, esa protección social se va a estirar en el tiempo. Es decir, la morfología de los dos países, eso que era el corazón, eso que en los años, justamente en los años 40, que es cuando está el famoso Plan Pinedo, que empieza a marcar algunos intentos de pensar esa relación. Después estará la invitación que hace Perón en 1953, el famoso discurso de la Escuela de Guerra, la idea del ABC, después los acuerdos de Uruguayana, el 61. Hay una secuencia de posibilidades de pensar esta relación en un momento en que los países y sus procesos de industrialización se bifurcan, sus estados adquieren diferentes morfologías, y también, obviamente, sus sociedades van recreando y creando identidades culturales diferentes. Por eso arranco desde aquí diciendo que cuando en los 80 la famosa declaración de Foz y los encuentros entre Sarney y Alfonsín lo hacen mirándose mutuamente, no podemos reproducir la mirada, pero mirando países distintos. Y esto es importante porque debemos revalorizar el Mercosur hoy en día, que también está muy, digamos, problemático, por motivos a los que me voy a referir muy rápidamente, pero fue pensado en un momento donde sus presidentes miraban países que eran bien distintos, no solo crecimiento, no solo cómo habían salido de las dictaduras, sino porque además ya se asumía la posición de Brasil en términos
de jugador global, para ponerlo en el lenguaje de las relaciones internacionales. Muy bien, entonces, empezar a pensar desde la diferencia es un ejercicio, por supuesto que después tendrá que ser las distintas secuencias diplomáticas, las distintas camadas diplomáticas que van a ir confirmando, ¿no es cierto?, desde aquellas cooperaciones económicas de los años 80, cooperaciones en materia de cuestión nuclear, económicas, para llegar hasta el Tratado de Asunción. En esos encuentros, que siempre es importante volver a los mismos para ver los contenidos y las expectativas, ¿no es cierto?, las expectativas y los deseos puestos por aquellos que firman esas actas y esos tratados eventualmente, que después no todo se aprueba, alguna cosa quedó en el camino, por supuesto, después de negociaciones, pero ese ejercicio de pensar desde la diferencia, que termina el Tratado de Asunción, me parece un muy interesante ejercicio visto en perspectiva a lo que fueron los recorridos de Argentina y Brasil. En ese sentido, valorizar, ¿no?, aquel momento fundacional, que no es de un día para el otro, sino es la construcción de pensar desde las diferencias. Segundo momento, los 90 hasta el nuevo ciclo político latinoamericano del 2003, en el caso de Brasil, 2002, en el caso argentino, 2003. Allí, digamos, en ese tiempo histórico, por supuesto que el Mercosur adquiere un carácter muy particular. Uno puede quedarse con la última fotografía de Domingo Cavallo, en su tercera intervención estelar en las economías argentinas, como ministro de la Rúa, y Pedro Malán en el 2001, que le dan, conversando sobre Mercosur, le dan una impronta también muy parecida a alguna deseada eventualmente por estos tiempos, por algunos ministros y gestores de la decisión, pero en el camino no nos tenemos que tampoco quedar exclusivamente con aquello que tiene que ver con Pedro Malán y Domingo Cavallo, sino en que en las diferencias, si bien con otras expectativas, en las diferencias fueron construyéndose también alguna posibilidad para pensar una cuestión que es central y que tiene que ver con ese proceso de industrialización que se bifurca desde los años 40, 50, no es que se bifurque partiendo de un mismo punto, comienza a adquirir otros ritmos y rumbos, y en los 90 comienza también a instalarse la idea de una posibilidad de complementación eventual, ¿no? No ayudan para nada los planes económicos de un lado y del otro, pero lo que hace a una intersección entre las producciones. Insisto, por supuesto que no le vamos a decir a Malán y a Cavallo que tenían que ver con un proyecto industrialista, pero más allá de eso, los pasos previos que hay en el periodo ese, dejan instalado como posibilidad, a veces como actos fallidos, pero eventualmente como legado. Cuando sí va a ser más interesante el Mercosur es de aquella etapa del 2003 en adelante. Eso es evidente, y voy a ir dejándole, digamos, el discurso al canciller Amorín, pero allí el comercio aumenta en un sentido que trata justamente de volver sobre un aspecto clave, que era pensar la relación. Me parece que, y por eso retomaba un poco a Metol Ferrer, la importancia de pensar el vínculo estratégico entre Argentina y Brasil. Por supuesto que
esto se fue dando en pasos sucesivos, ¿no? En distintas, digamos, formas de acercamiento entre los presidentes, en distintos tipos de diplomacias, en distintos tipos de acciones claves que fueron componiendo una mirada, no sin algunos que otros momentos ríspidos, pero fueron componiendo la posibilidad de una relación entre Argentina y Brasil, y por lo tanto también una idea del Mercosur, que después derivó en proyectar el pensamiento también latinoamericanista durante esa década. No estoy diciendo que ese fue un proceso lineal, por supuesto que nunca se dan de esa manera, pero sí es un proceso que hay que ir rescatándolo, porque es justamente, tanto del lado brasileño como del lado argentino, está un mismo interés, nuevamente, el de reforzar el proceso de industrialización, que en Brasil comenzaba a disminuir en proporción de su producto, es lo mismo que sucede en la Argentina en respecto de su potencia eventual o su forma como elemento de exportación. Entonces, esta década del giro político latinoamericano, esta década de los encuentros y mayores cercanías entre Argentina y Brasil, esta última década que termina de una forma que debe ser también interpretada de alguna manera política, porque lo que está en juego, y Daniel García Delgado lo decía recién, es una cuestión que tanto en Argentina como en Brasil mereció alguna reflexión específica, que es la cuestión geopolítica. América Latina, y ni hablar Argentina y Brasil, o América del Sur, es de central interés, ¿no es cierto?, en el mapa geopolítico internacional. Es una zona no solo por la biodiversidad, las reservas de agua dulce, petróleo, gas y otros minerales, no solo por cómo está organizado en sus comunicaciones internas. América Latina, América del Sur, en todo caso, resulta de fundamental importancia, y como tal, entonces sus procesos de industrialización siempre van a estar sometidos a presiones, a miradas, ¿no? Lo digo también porque Daniel lo mencionó y da para otro debate, que es la relación con los otros nuevos socios globales que comienzan a aparecer en los últimos tiempos. Que nuestros procesos de industrialización estén, vamos a decirlo, amenazados o estén puestos en observación por el resto de los jugadores globales, es algo que es de interés de ellos, pero es algo que nos obliga nuevamente a volver a pensar, ¿no?, cómo damos continuidad a estos procesos. Lo necesita tanto Brasil como lo necesita tanto la Argentina. Y voy cerrando un poco con esta idea, que tiene que ver con la coyuntura actual, en la cual hay bastantes diferencias entre Argentina y Brasil. Nunca se dio un escenario como este, nunca, bueno, exceptuando los momentos de dictaduras militares, en el cual hay un silencio muy notorio entre ambos presidentes, por, en mi opinión, justas razones. En la conversación con Bolsonaro es muy difícil, y es muy difícil en este punto, sobre todo, en un punto de pensar. Solamente decir una cosa, la conversación con Bolsonaro es difícil para él mismo. Exactamente, bueno, pero no quiero meterme mucho en eso, porque le voy a dejar
el disgusto de tener que conversar sobre Bolsonaro a Celso. Pero solo dándole la palabra, ya cerrando, que se hace difícil conversar con Bolsonaro, se hace difícil justamente hace unas semanas Paulo Guedes armó con sus propios problemas, ¿no es cierto?, en el cargo, armó un lío apoyando la postura uruguaya de flexibilizar ya mismo, el hacer como un externo, de ir flexibilizando aún más el Mercosur de una manera más inmediata. Este es un problema concreto, ¿no?, que Bolsonaro, además de todo lo que implica en relación a la pandemia, para la sociedad brasilera, para el Mercosur, en este acorralamiento que tiene en términos políticos internos, a veces se sube a estos manotazos de ahogados que interfieren precisamente sobre el propio Mercosur, tirando, digamos, para atrás aquellas cosas que todavía quedan firmes, que ciertas rutinas, ciertos lugares colectivos de decisión. Esto es importante siempre revalorizar, ¿no es cierto? Volver a, entonces, lo que digo, es un momento muy importante el Mercosur, lo fue en su momento cuando se instala, lo fue en la forma en que fue pensando las relaciones bilaterales entre Argentina y Brasil, y aún en contextos como estos, en que se hace muy dificultoso la conversación entre sus principales socios, hay elementos que todavía por la inercia institucional siguen rescatando, digamos, la necesidad de encarar esto. Claro, no le interesa a Bolsonaro dialogar de forma conjunta y conversar de forma conjunta con la Unión Europea, con otros espacios, ¿no es cierto?, económicos, pero bueno, es parte de los mejores momentos de nuestro continente en cuanto a imaginaciones. Y termino entonces con una misma idea que estaba en Rodó, que lo cité, digamos, solo para traer la voz uruguaya, esta conversación sobre el Mercosur, que es justamente la importancia de las concepciones, la importancia de las ideas para pensar los destinos latinoamericanos, la importancia de ir siempre y no abandonar, ¿no?, la producción de ideas en torno a la integración. Que momentos, obviamente, como estos, en los cuales se cierran las fronteras entre los estados, hay una desesperación genuina por nuestras poblaciones de ver cómo salimos de esta situación espantosa de la pandemia, ¿no?, la angustia y la desesperación, pero estamos siempre, como decía un pensador brasilero, obligados a pensar nuestros propios destinos en nuestras propias claves y recuperando aquellos momentos donde pensamos una cuestión que es decisiva, que son nuestros procesos de industrialización. Bueno, muchas gracias, Amílcar, muy interesante y excelente revisión y análisis. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, le vamos a dar la palabra al canciller Celso Amorín, quien nos va a hablar sobre la importancia estratégica del Mercosur para nuestros países, para la región, y cómo ha acompañado él desde su mirada la construcción del bloque, y bueno, que también nos aporte con su mirada y análisis sobre la situación actual del bloque y sobre todo cuáles entiende que son los principales desafíos que tenemos por delante. Bueno, les cuento brevemente el extenso currículum que tiene Celso. Él es diplomático de carrera, es el ministro de Relaciones Exteriores con más antigüedad de la historia de Brasil, habiendo ocupado ese cargo durante los periodos de 1993 a 1994 y de 2003 a 2010. En este último periodo, acompañando al presidente Luis Ignacio Lula da Silva, fue también ministro de Defensa entre los años 2011 y 2014. El ministro Amorín permanece activo en la academia y como figura pública, habiendo escrito numerosos libros y artículos sobre temas diversos que van desde la política internacional hasta la cultura. El ministro Amorín participa de diferentes usinas de pensamiento,
comités y paneles internacionales sobre temas de gran interés global. En 2010 fue considerado por la revista Foreign Policy como uno de los 100 mayores pensadores globales, ocupando la 6ª posición. En 2009, la misma revista se refirió a él como el mejor ministro de Relaciones Exteriores del mundo. Así que bueno, le vamos a dar la palabra entonces al canciller Amorín. Antes les voy a recordar que pueden a través del espacio del chat dejar sus consultas, les pedimos que sean lo más sintéticas posibles, que bueno, las pueden ir canalizando a través de este espacio, así después se las transmitimos a los expositores. Bueno, el canciller Amorín tiene la palabra. Muchas gracias, Alejandra. Gracias también por la ocasión y por estar aquí en la Flaxo, en un programa especial, y también gracias por la oportunidad de escuchar a los profesores, Daniel García, Amílcar Salas. Análisis muy interesantes. Daniel nos habló mucho de los retos actuales del Mercosur. Amílcar nos hizo una análisis estructural de las condiciones para la integración, sobre todo bajo el ángulo industrial, lo que me hace pensar, incluso en mis tiempos de academia diplomática, cuando estudiaba, antes aún del golpe de 64, para que vean cómo soy una persona antigua, ¿no? Antes del golpe de 64 estudiaba y nuestro profesor era un asistente de CEPAL, bajo la gran influencia de dos personas, Celso Furtado en Brasil, pero también Raúl Prebisch en Argentina. Y me acuerdo que un artículo que obviamente marcó, todos ahí conocen, pero quiero decir ahí como testimonio personal, el famoso artículo de Prebisch sobre la industrialización de América Latina y algunos de sus principales problemas, y que de una manera muy interesante plantea la cuestión del centro y de la periferia, digamos, casi una relectura del fenómeno del imperialismo dentro del capitalismo, bajo una visión que no es necesariamente una visión, digamos, tradicional de la izquierda, pero que de todas maneras reproduce la cuestión de que más tarde se habló como dependencia. Y eso, una cosa muy importante que me permiten decir del estudio de Prebisch, para mí, es el énfasis que tiene en realidad en la cuestión tecnológica, que está un poco, digamos así, dentro, pero es lo que demuestra que lo que llama él el progreso técnico, ¿no? El progreso técnico, cómo se distribuye las ganancias, las ventajas del progreso técnico. Eso es una cosa que nos ha marcado mucho y que siguió marcando. Pero diciendo eso, tomando un poco, digamos, yo tenía aquí otras notaciones para hablar de otras cosas, pero soy tentado a tratar un poco de las cosas que ustedes mencionaron. Yo no pienso que haya habido mucha definición estratégica en términos de industrialización conjunta en los avances que pasaron en el Mercosur, sobre todo entre Argentina y Brasil, y que después terminan en el Mercosur. Ha habido muchas cosas que coincidieron. Claro que había, yo diría, una percepción de la parte argentina, sobre todo. Eso se plantea más ya en el inicio de los años 90, puedo volver a eso, si hay tiempo. Ahí había una percepción de la parte argentina que Brasil, como Amílcar ha apuntado, tenía más dinamismo, la industria en Brasil tenía más dinamismo, y que lo que interesaba a Argentina era un poco, no sé si se dice esa palabra en español, atrelarse, juntarse a ese dinamismo, buscar contaminarse positivamente. Contaminar es una palabra muy mala hoy día, sobre todo, pero digamos, contaminarse positivamente de ese mecanismo. Pero, y bueno, claro, había, digamos, una idea general que, contando con un mercado más grande, se podrían hacer inversiones que quizás serían difíciles en otro nivel. Pero creo que estuvimos muy lejos de tentar, incluso no solo de hacer, pero de intentar un plan de industrialización conjunta. Yo estuve muy presente en todas las casi todas las negociaciones del Mercosur, porque yo era director económico de Itamaraty cuando se firmó el Tratado de Asunción, era canciller cuando el protocolo de Ouro Preto, y fui también el canciller de Lula. Entonces, por una extensión muy larga, tuve mucho que ver con estos temas y acompañé varios de muy de cerca. Y realmente
no siento, creo que lo que más cercano que llegamos de esto, durante el gobierno de Lula, así, eso todo está fuera de mis notas, entonces no iba a hablar en ese orden, pero de otra manera. Lo que digamos más cercano de una visión de ese tipo fue, pero muy lejos de una planificación, fue en el gobierno de Lula y de Néstor Kirchner, cuando canciller era Rafael Bielsa, y yo era la canciller de Brasil, e hicimos algunas reuniones con los industriales para descubrir puntos que pudieran agregarse más allá de la competencia ante un lado. Pero estábamos muy... Y ahí, por ejemplo, había, digamos, áreas en que se podría trabajar, que fueron identificadas, como, por ejemplo, la industria químico-farmacéutica, en que Argentina tenía una proporción más importante que en Brasil, en manos nacionales, por lo menos razonablemente nacionales. Y bueno, y también hubo proyectos en campos muy adelantados, pero ahí era más bien por el lado estratégico general que estrictamente por el lado industrial, como la cuestión nuclear, hacer reactores nucleares conjuntos, etc. Pero de todas maneras, nunca sentí que digamos, que el espíritu Prebisch estuviera claramente planteado ahí, ni el espíritu self-soportado. Quizá porque cuando realmente se empieza la integración, efectivamente, y yo voy a volver aquí a mis tiempos, a los tiempos que había pensado, cuando empieza realmente la integración, es el auge del neoliberalismo en el mundo. No, bueno, tenemos un otro auge más reciente, pero era el auge con el consenso de Washington, con la industrialización vista incluso por muchos como un camino errado que habíamos tomado, y es en ese momento, en fines de años 80, pero sobre todo inicio del 90, que se crea Mercosur. Entonces, esa es una realidad que no podemos desconocer. Entonces, y bueno, no nos recuperamos de eso totalmente, porque los países internamente tampoco se recuperaron totalmente de eso, sobre todo en Brasil. En Brasil, por ejemplo, en los años fines de los años 80, siguiendo por los años 90, y eso no cambió radicalmente, incluso en los años de Lula y Dilma. Hubo una caída, por ejemplo, de la industria de bienes de capital muy importante, ¿no? que, digamos, orientó nuestra industrialización de una manera distinta de la que venía caminando anteriormente. Y, digamos, a la propia idea de planificación económica, planificación en términos de industria, no estuve nunca muy fuerte, pienso yo, en los proyectos de integración. Lo que es un defecto, lo que es una cosa que hace falta y que quizá en el futuro, si coincidimos nuevamente tener gobiernos progresistas de los dos lados, y mejor aún si Uruguay y Paraguay también tienen, y si podemos reincorporar Venezuela, eso es un otro tema, podemos sí pensar en una manera más estructurada y sin dejar totalmente de lado aspectos de mercado que seguirán siendo importantes, pero que puedan tomar también la idea de la planificación económica, de la presencia del Estado de manera más fuerte. Eso es algo que yo siento necesario y no era algo que sobre lo cual pensaba en reflexionar, pero las cuestiones anteriores me plantearon, sobre todo, digamos, la posición de Amílcar. Y Daniel, que habló mucho de otros temas muy importantes, incluso, por ejemplo, la cooperación en términos de vacunas, y habló de las patentes, de la iniciativa Biden, me hace recordar también que en el inicio del proceso Sarney y Alfonsín, una área muy importante ha sido biotecnología, y justamente con esa preocupación estratégica que había muy clara en el caso de Argentina, quizá más clara que en el caso de Brasil, por la guerra de las Malvinas y la falta que hizo, por ejemplo, a la insulina importada en la época de la guerra. Y por esa razón, quizá, entre otras, hubo un intento muy grande de cooperación en el área de biotecnología, como había también en el área de informática. Era una época distinta, que teníamos aún ciertas ideas de planificación, sobre todo del lado brasileño, y ahí hay una distinción entre lo que ha sido el régimen militar en Brasil y el régimen
militar en Argentina. No que el nuestro haya sido bonito, muy bueno ni muy positivo, pero la concepción de industrialización y de economía sí ha sido distinta y fue lo que tuvo que ver incluso con el desarrollo de la industria de bienes de capital en Brasil, que de una manera muy fuerte. Y con una legislación, por ejemplo, de propiedad industrial en esa época, que también nos favorecía mucho la posibilidad de caminar en cierto sentido, que después, con los avances o retrocesos, ¿no? Pero con la evolución de las cosas en el plano internacional, hizo más difícil, ¿no? En la informática, en las patentes, en la propiedad intelectual, todo eso, las limitaciones crecieron mucho y hizo en realidad más difícil planear individualmente y por lo tanto planificar conjuntamente. Pero creo que es importante esa reflexión porque mi tendencia como una persona que estaba más, digamos, actuando en la parte diplomática, que digamos, en el estudio conceptual de las posibilidades, era actuar a partir de la realidad existente y hacer lo mejor posible dentro de la realidad que había. Pero creo que sí, que vamos para un futuro más amplio, pensar más ampliamente, tenemos que llevar en cuenta todos esos factores que esencialmente, yo diría, reintroducir la idea de planificación en la industrialización, de participación del Estado en todos los sentidos. Entonces, esas son cosas que se aplican de manera muy dramática hoy, que por lo menos deberían aplicarse de manera muy dramática hoy en las cuestiones que tienen que ver con la pandemia, pero también en otras cuestiones que queremos desarrollar nuestras industrias y estar, digamos, con capacidad de competencia en los sectores más avanzados. Cosa que seguramente solos, individualmente, tendremos mucho más dificultad que hacer. Yo no acentuaría tanto quanto a Milka, quizá, las diferencias entre Brasil y Argentina. Claro que hay diferencias. Brasil para empezar, Brasil es muy diversificado él mismo, pero si uno mira, digamos, a São Paulo, a Rio Grande do Sul, es más parecido con Argentina que con algunos estados del nordeste brasileño. Entonces, yo relativizaría un poco eso, aunque reconociendo que, naturalmente, la propia diversidad de Brasil hace con que sea distinto de Argentina, que es un país relativamente, poniendo énfasis en lo relativamente más homogéneo que Brasil. Y también lo mismo pasa en cierto sentido con Uruguay. Paraguay es un nivel más bajo de desarrollo, más complejo abordar. Yo iba a hablar de una cosa totalmente distinta, contar para ustedes algunas historias que tienen que ver con el origen del Mercosur y cómo eso se pasó, y que son cosas que muchas veces uno no conocen o no conocen tan bien. Pero sin disminuir de manera alguna la importancia de una discusión más estructurada. Eu empezar assim por uma coisa muito personal. Eu fui um diplomático de carreira, como você mencionou, entrei para a Cancilleria, se conto já a Academia Diplomática, que é parte da Cancilleria em 63, um ano antes do golpe militar, e desde todos os anos tive algumas experiências afuera da Cancilleria, sempre no governo, e no governo, alguma vez um pouco na academia, pero lo que diría, mi carrera de alguna manera es un reflejo de nuestra relación. No quiero poner demasiado acento en eso, que está una coincidencia, pero no deja de ser curioso, porque pensando eso, digamos, en los primeros 25, 26 años de mi carrera, en los 20 primeros años no fui ninguna vez a Argentina. En los 5 años siguientes fui una vez por año, y en el año siguiente una vez por mes. Entonces, para decir cómo las cosas se aceleraron de manera notable, es claro que, digamos, el gran momento de aceleración, claro que había muchos otros diplomáticos que dieron carreras distintas de la mía, yo porque tenía un poco más, estaba más con los temas multilaterales, etcétera, y tuve otros destinos. Pero de todas maneras, eso es una cosa curiosa y que tiene que ver esos años que estoy hablando, el periodo en que fui una vez por año fue justamente el periodo, básicamente, Sarney-Alfonsín, ¿no? Básicamente. Y el año que fui una vez por mes, ya curiosamente también fue con Collor Men, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, eso es un reflejo, digamos, del deseo de profundización de la relación, que hizo un cambio muy grande. Claro que eso tiene que ver con muchos otros factores también, las facilidades de viaje, eso todo cambió en el mundo y cambió también en esa región. Pero es de todas maneras algo notable
muy expresivo, que así pasar 20 años sin ningún viaje, 5 años con uno por año y un año con uno por mes. Y yo, para volver un poco a ese periodo, quería hablar un poco de los paradojas que cercan, que tienen que están por bajo de Mercosur. Uno de ellos es que Mercosur nace sobre todo con motivaciones políticas, pero el instrumento principal es económico y sobre todo comercial. De alguna manera participé en los primeros esfuerzos, no centralmente, pero lateralmente, cuando estaba en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el ministro Renato Arce, el ministro de Argentina, no tenía el nombre de ministro, pero era equivalente, era Sadorsky, y en ese periodo que se hizo, digamos, un gran progreso en la parte de informática, en la parte de biotecnología, un gran progreso en términos de contactos, de conversaciones, de acuerdos. No sé, pero no creo que se haya llegado a una cosa notable en términos prácticos, digamos, en términos técnicos industriales. Y en esa época de Sarney y Alfonsín, era obvio que la motivación era política. Me acuerdo muy bien del primer encuentro que tuve dentro de ese contexto con la autoridad argentina, que era un señor de la cooperación internacional de San Martín, que se llamaba Junovsky, el embajador Junovsky, y que me habló de la importancia, por eso voy a mencionar, de la cooperación en el área nuclear. Yo no había pensado en eso, era obvio, quizá, pero no había pensado tanto, y tampoco voy a decir que yo he tenido tanta influencia en eso. Por eso se desarrolló de manera notable entre Alfonsín y Sarney, y uno de los logros más importantes, que creo que es un logro de alcance mundial, porque puede ser un ejemplo para otra región, cuando haya la voluntad política, ha sido la creación de la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control. El hecho de haber inspecciones conjuntas entre Brasil y Argentina en el área nuclear es algo absolutamente notable. Yo no creo que haya algo similar en el mundo. No creo que haya algo similar en el mundo, en términos bilaterales. Si algún día, no sé si eso va a pasar, pero en 50, 60 años, uno no sabe, Pakistán y India resuelven hacer lo mismo, o digamos, algunos países árabes con Israel, es algo notable. Y ahí puede alargarse no solo para las armas nucleares, pero también otras armas de destrucción masiva. Entonces, digo eso porque mucha gente cuando piensa en el Mercosur, piensa en el aspecto comercial. Y es claro que el aspecto comercial ha sido muy importante, pero ese aspecto político y de seguridad ha sido absolutamente fundamental para la integración Brasil-Argentina, y la integración Brasil-Argentina es lo que permite que haya la integración de los 4 países. Muy rápidamente voy a decir, curiosamente, ese periodo de neoliberal de una parte nos alejó. Yo no voy a hacer defensa del neoliberalismo, por el contrario, no pienso en eso. Pero de todas maneras, son como las cosas que pasan de manera curiosa. A veces la historia tiene, como diría, como si fuera una jugada de Maradona o de Pelé, tiene una manera que parece que va para un lado y va para otro, ¿no? Y la cosa curiosa es que todo el esfuerzo que se hace durante el gobierno Sarney y Alfonsín es un esfuerzo más bien basado en una visión de la presencia del Estado, no tanto como inversor directamente, pero como direccionando la integración. Se hace el famoso PIS, el Programa de Integración y Cooperación Económica, pero uno va a mirar aquel periodo, y la negociación casi toda se hace sector por sector, el sector de acero, el sector de papel, el sector de eso, el sector de aquello, y el progreso concreto es muy pequeño. El comercio casi no crece, casi en este periodo. Y cuando llegan Collor y Menem con una visión neoliberal, impregnados de una visión neoliberal, yo creo que ahí hay un cierto merecimiento, un cierto mérito de las burocracias que aprovecharon ese impulso neoliberal para decir, bueno, ya que estamos en esto, de tener un neoliberalismo general, estaba más o menos caminando para el final del ciclo de la Ronda Uruguay, de negociaciones comerciales, en la época, bueno, que todos saben, de la privatización, desregulamentación y liberalización, ya que estamos en esa época, vamos a intentar liberalizar más rápidamente entre nosotros. Y es muy impresionante porque en un año del gobierno, menos de un año creo, del gobierno Collor con Menem, se llega a la conclusión del acuerdo de complementación económica número 14 de ALARI, la C14,
que quedó conocido como nosotros, que era un acuerdo para cubrir todos los acuerdos. Entonces nosotros en portugués le llamamos acordão, y todos sabemos que para quien no sea brasileño o portugués es imposible hacer esa pronuncia del ditongo nasalizado. Los argentinos llamaban el acordão, el acordão. Entonces nosotros era el acordão, para los argentinos era el acordão, que muy rápidamente, se llegó muy rápidamente y cambiando totalmente el método. Al revés de negociar sector por sector, se adoptó la negociación de la desgravación lineal, gradual, lineal y automática. Y digamos, la no desgravación arancelaria sería la excepción, que hubo naturalmente en sectores enteros como azúcar de una manera distinta, pero también en el sector automotriz. Pero de todas maneras, es muy curioso que en un año se llega a esa conclusión y se llega al acuerdo de que, diferentemente del PIS, que sería un proceso mucho más lejos, que en 4 años se llegaría a un arancel cero no para todo, como sabemos, las imperfecciones siguieron, pero arancel casi cero, al cero para una gran parte de los ítems industriales y agrícolas. Y esto ha sido una cosa notable. Y cómo se hace, eso es aún Brasil-Argentina, cómo se hace el pasaje de Brasil a Argentina para Mercosur. Es otra cosa curiosa y otra, digamos así, digamos, una trampa de la historia. Porque lo que pasa en este caso es que, bueno, Uruguay ya buscaba acercarse de lo que hacía Brasil y Argentina en el gobierno Sanguinetti, con Sarney y Alfonsín, pero era una cosa más bien retórica que real. Pero lo que pasa que en ese periodo de gran liberalización en el mundo y también en que hay una geopolítica y una geoeconomía que hace a Estados Unidos pensar en mantener para sí el continente americano, ¿no? Porque es el momento también de la fortaleza europea, de grandes progresos del Tratado de Maastricht, no me acuerdo exactamente el año, pero de todas maneras, en ese contexto que eso se pasa, el presidente Bush, el padre, propone lo que se llamó the Enterprise for the Americas, que es más conocido entre nosotros como Iniciativa Bush. Y la Iniciativa Bush nos puso delante de la circunstancia de tener que buscar la mejor negociación posible. Y llegamos a la conclusión, más bien las burocracias, que diría yo, en principio, que digamos los presidentes en un primer momento, que para hacerlo era mucho mejor hacer en conjunto. Y más una curiosidad, la primera reunión en que se piensa de hacer una estrategia conjunta para reaccionar a la Iniciativa Bush, en 1990, creo yo, era una reunión que tenía Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. No había Paraguay y Chile, pero dos cosas se pasan. Pronto se percibe que Chile no va a tener interés porque ya tenía aranceles muy bajos, no quería estar preso a economía que, pese a todo el neoliberalismo, ellos consideraban muy proteccionista, como Brasil y Argentina. Eso es una cosa que aleja a Chile. Y la otra cosa es que Paraguay, que tiene un gobierno ya electo, pese que sea un general, pero era un general electo, quiere acercarse del grupo para decir, bueno, Paraguay no puede quedar de afuera de esas negociaciones. Entonces sale Chile, entra Paraguay, más o menos al mismo tiempo en que se negocian con Estados Unidos cómo serían los acuerdos dentro del acuerdo nuestro, como la Iniciativa para las Américas. Muy lejos, sería muy largo hablar de eso todo, pero eso nos pone también en necesidad de definir algo que es esencial hasta hoy, pese a todas las imperfecciones, que es arancel externo común. Que para si queríamos negociar entre los 4 países con Estados Unidos, era esencial que tuviéramos el arancel externo común. No estoy diciendo que ya no se hubiera pensado antes, pero ahí se consolida y es importante notar que el artículo 1 del Tratado de Asunción menciona que el Mercosur, no me acuerdo si utiliza la expresión unión aduanera, pero se habla así, creo que sí, una unión aduanera con base en un arancel externo común. Está ahí, de manera muy clara. Entonces, eso es muy importante porque ese es un núcleo del Mercosur. Y eso también de una manera sorpresiva, podría decir, porque poco después, creo que quizás 6 o 8 meses después
del acuerdo Brasil-Argentina, que llega al Tratado de Asunción. Muy rápidamente todo esto se pasó de una manera que solamente, digamos, presidentes muy voluntariosos, en momentos específicos de su historia, y también porque se jugaba una liberalización general, y quizá un poco empujados por las burocracias, más que por los estamentos económicos internos, llegan a ese acuerdo. Y le digo eso de manera muy clara, porque, por ejemplo, en Brasil había una gran indiferencia en relación a las cosas. Quizá porque Brasil es una economía más grande, ¿no? Había una gran indiferencia por el Mercosur. Nuestros industriales no tenían, aceptaron una cosa que el gobierno en realidad prácticamente impuso. Impuso no por la fuerza, pero le planteó y quedó. Y es muy curioso, porque en pocos años, yo pude observar eso, porque terminó esta negociación poco después del Tratado de Asunción y de la firma de ABAC, porque en eso participé como director económico. Yo fui embajador en Ginebra, volví después de 2 años, poco menos de 2 años, y ahí Brasil tenía una otra idea, de hacer una área de libre comercio sudamericana, toda América del Sur. Sabíamos que para toda América del Sur no podríamos tener un mercado común, porque había, por la razón que ya tenía Chile y otros países, pero quizás se podría trabajar en la idea de una área de libre comercio, lo que en realidad se pasó más tarde con el acuerdo Mercosur-CAN, Comunidad Andina. Pero veníamos con esa idea, y curiosamente, cuando la planteé una vez para los industriales brasileños, que antes estaban muy indiferentes y escépticos en relación al Mercosur, digo, pero eso no va a perjudicar el Mercosur. Yo noté que fue una gran diferencia en 2 o 3 años. Las exportaciones brasileñas para Argentina, y creo que al revés también es verdadero, que están en el mismo ritmo, aumentaron muchísimo. Voy aquí a hablar una cosita de comercio, que no quiero dejar mucho tiempo sobre eso, porque creo que el valor del Mercosur es muy político también, es muy social, tiene muchas otras dimensiones para la paz, para la democracia en los países, ¿no? Esa es la motivación inicial, no podemos olvidar de eso cuando quieren flexibilizar el Mercosur, pero aunque se adopte como medida de éxito el comercio, eso ya hace tiempo, ¿no? Que hice ese relieve estatístico cuando ya no estaba en la Cancillería, estaba en el Ministerio de Defensa, para comparar en los mismos periodos, de 1990 a 2014, cómo había crecido. El comercio mundial creció 4 o 5 veces, creo, y el comercio intramercosur 14 veces. Eso tomando en cuenta que en el comercio mundial hay China, ¿no? Con su crecimiento espectacular. Entonces, el crecimiento de nuestro comercio ha sido también espectacular, aunque con muchas limitaciones. Bueno, esos fueron los logros. Tuvimos ahí para consolidar Mercosur 2 momentos interesantes entre el Tratado de Asunción y el Protocolo de Ouro Preto. Había 2 cosas que digamos, perturbaron un poco el ambiente en algún momento, siguiendo la parte internacional. Sale Bush, entra Clinton, que sustituye la iniciativa para las Américas por la área de libre comercio de las Américas, la ALCA, ¿no? Que todos conocen bien, ustedes conocen muy bien, sobre todo por Mar del Plata, pero no solamente por eso. Y eso es un factor de perturbación. Antes mismo del Mar del Plata, antes mismo del ALCA, de iniciativa del ALCA, había ya el NAFTA que se formaba, y había algo que se hablaba, y ahí voy a hablar con toda la franqueza, yo sentía de la parte argentina, en esa época era Guido Di Tella, un buen amigo personal, pero de todas maneras con una visión estratégica que ustedes conocen, y Cavallo. Y lo que querían era, se hablaba mucho de ampliación del NAFTA y de la posibilidad de participar en esa ampliación del NAFTA, antes aún del lanzamiento formal de ALCA. Y yo incluso en alguna vez preguntaba, yo no comprendo por qué los argentinos quieren tanto eso. Mire usted, yo estoy en el gobierno, ahí ya no era gobierno Collor, yo ya era canciller, era gobierno Itamar, pero no era un gobierno muy fuertemente nacionalista, no era un gobierno del PT, era un gobierno de centro, ¿no? Pero ¿por qué los argentinos quieren tanto? Y una vez en una conversa con Guido Di Tella, que no puede, desgraciadamente no está más entre nosotros, pero digamos, espero estar reproduciendo sus palabras, sus ideas, y digo, no, lo que más nos interesa en la participación en el NAFTA no es tanto porque yo decía, no, yo puedo comprender Brasil, porque nosotros tenemos más complementariedad con la economía norteamericana. Ustedes no tienen casi ninguna, no sé por qué quieren.
Y él decía, no, porque lo que nos interesa es el sello de calidad, no sé si dice, de quality stamp, de que nuestra economía, y también que eso utilizaría, y eso también los economistas brasileños mucho lo pensaban, era, digamos, como se dice en inglés, lock-in, congelar las aperturas que estaban siendo hechas. Y la adhesión del NAFTA tendría sentido. Entonces fue una gran amenaza a la existencia del Mercosur y del arancel externo común. No voy a entrar en una historia larga, pero al final se superó. Brasil debe decir que también participaría de una eventual negociación con el NAFTA, pero tendríamos que participar en conjunto. Y bueno, finalmente hubo el ALCA, pero el plazo de 10 años nos dio tiempo para volver al gobierno algunas personas de visión un poco menos neoliberal. Es curioso, ¿no? También fue una coincidencia histórica, pero de otra manera así pasó. Y la otra cosa que también es curiosa, si uno ve lo que pasa hoy, hubo un momento, y eso también salió sobre todo de Argentina, del ministro Cavallo, sobre todo, la idea de hacer un Mercosur en 2 velocidades. Nunca comprendí muy bien por qué Argentina daba tanta importancia a eso. Tener una unión aduanera entre Brasil, después que aceptó totalmente la unión aduanera, una unión aduanera entre Brasil y Argentina, pero Uruguay y Paraguay quedarían solamente con una área de libre comercio. Es curioso, porque eso es lo que busca Uruguay hoy, ¿no? En aquel momento, eso parecía, digamos, una ofensa de tener miembros plenos y miembros de segunda categoría, de segunda división. Y nosotros insistimos mucho, y después también la Cancillería Argentina estaba de nuestro lado, por las razones políticas, era un debate un poco interno en Argentina, creo, hasta cierto punto. Quedamos con un Mercosur único, claro que reconociendo las asimetrías, cosas que después tuvimos que tratar en otro momento. Pero son dos aspectos muy decisivos que se pasan entre el Tratado de Asunción y el Protocolo de Ouro Preto. El Protocolo de Ouro Preto en 94. El Protocolo de Ouro Preto no trata directamente de ese tema, porque es más bien institucional. Pero en la misma época es que se arregla, no la idea, porque la idea ya está en el tratado, pero los contornos del arancel externo común. Y eso ha sido una gran batalla. Yo no voy ahora a entrar en todo, porque, pero Mercosur ganó una personalidad con él. ¿Y por qué? Porque una unión aduanera, si uno va a buscar los ejemplos históricos, si nuestro objetivo es consolidar una unidad entre nuestros países, la historia demuestra que la unión aduanera sí crea esa unidad. Los acuerdos de libre comercio no son suficientes para eso, ¿no? Yo me acuerdo en mis tiempos de joven, había un estudio sobre lo que pasaba en el mercado común europeo, los 6, y en el EFTA, el European Free Trade Association, sería AELC en español. ¿Quién se recuerda del EFTA? Nadie se recuerda, salvo quizá porque ahora Mercosur quiere hacer un acuerdo con él, nadie más se recuerda. Muy bien, con mucho respeto por los países, pero no tiene peso geopolítico, no tiene una realidad política fuerte. Y el mercado común europeo de la época evolucionó para ser lo que es la Unión Europea, que con todos los problemas que tiene, es un gran bloque económico con gran peso en todas las negociaciones comerciales. No olvidar que, por ejemplo, en las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio, donde participé mucho, con muchos meus amigos, Tayana, Queralí, muchos otros, que antes con Lavagne también, en todas esas negociaciones la Unión Europea habla con una única voz. Tiene sus peleas internas antes, pero que negocia es la Unión Europea, y por eso tiene la fuerza que tiene en esas negociaciones, que los países individuales no tendrían. Bueno, si eso es una lección para nosotros, también vale la pena retenerlo. Bueno, entonces el hecho es que, digamos, era importante mantenerlo como unión aduanera, y pese a todos los problemas que ocurren, las crisis económicas que hay en Brasil, en Argentina, en los años 90, en el final de los años 90, en el inicio de los años 2000, eso se mantuvo y se mantuvo también con todos los problemas. El arancel externo común tiene muchas perforaciones, es una cosa que tenemos que trabajar. No logramos que yo sepa, yo no sé, estaba buscando ahora si hubo algún progreso recién, no es probable, pero de alguna manera, incluso para evitar el doble cobro del arancel externo común, porque lo existe, lo mantiene mucho por razones fiscales, lo que es un absurdo, porque eso hace más difícil, obviamente, la integración entre los países, y es una lucha permanente. Entonces, pero yo creo que nuestro esfuerzo todo debe ser para consolidar la unión aduanera, avanzar, porque eso yo estaba dando el ejemplo de la Unión Europea, pero si vamos más lejos en la historia,
me acuerdo, no sé cuántos ustedes estudian de eso, pero yo cuando era joven estudiaba, aquí se estudiaba mucho la historia europea, y cuando se habla de la unificación alemana, uno de los marcos, de los hitos, como se dice, de la unificación alemana es justamente el Zollverein. El Zollverein no es otra cosa sino una unión aduanera entre todos los estados que eran principados, condados, imperio, en el caso de Prusia, alemanes, para juntarse todos en unión aduanera. Esta unión aduanera, si queremos una integración, es fundamental. A eliminar el doble cobre el arancel externo común es fundamental. Hay muchas cosas que son importantes. Repensar quizá de una manera más planificada la industrialización, el desarrollo tecnológico de la región es algo que no hicimos suficientemente. Puedo decir, incluso en los esfuerzos de integración se habló mucho de otras cosas, pero no se habló de una planificación industrial conjunta en serio. Lo máximo que existió, creo yo, fue aquello que yo mencioné de los encuentros entre industriales sistemáticos promovidos por las cancillerías, en realidad más por las cancillerías que por los ministerios de economía, lo que es muy significativo también. Bueno, esa es, digamos, mi visión. Creo que Mercosur tiene una personalidad hoy que es importante. Creo que la integración sudamericana tiene que ir más allá de Mercosur. Es solo una cosa, Milker, cuando hablo de Latinoamérica, siempre hablo de Latinoamérica y Caribe, porque Caribe también es parte de nuestro conjunto geopolítico. Claro, uno puede decir, bueno, pero son parte de Latinoamérica, pero como no son latinos, yo siempre menciono también el Caribe en este conjunto, porque, para decir la verdad, en términos económicos y muchos términos, para Brasil, por lo menos, están tan cerca del Caribe cuanto de América Central. No hay mucha diferencia en ningún aspecto, o en muy pocos aspectos. Bueno, entonces, yo veo esa integración como fundamental. Algunos puntos Daniel ya mencionó, yo no voy a abundar sobre ellos, pero creo que el gran desafío cuando hicimos Mercosur en el mundo en aquella época era la liberalización global y cómo quedaríamos en relación a ello. Aceleramos y logramos avanzar un tanto. Había la pelea entre Estados Unidos y Unión Europea, que era la gran pelea económica, porque en esa época la Unión Soviética ya había caído, pero Rusia no tenía mucho peso y China estaba empezando. Para que ustedes tengan una idea de lo que representa. Ustedes estudian eso económicamente, lo saben, pero voy a mencionar. Yo era canciller del gobierno de Itamar Franco cuando fue firmada la primera, llamamos nosotros parcería, la primera alianza estratégica. Alianza es muy fuerte para nosotros. Alianza tiene más que ver con casamiento, con matrimonio, de todas maneras. La asociación estratégica entre China y Brasil. El comercio bilateral en los dos sentidos era de $1.000 millones. $1 billion. Hoy es de más de 100 billones, 100 billion. Entonces, eso es una cosa impresionante cuando pienso en el tiempo, que son 40 años, que yo menos que 40 años, 30 años, un crecimiento. Entonces, el mundo es loco. El mundo es totalmente otro. Pero es un mundo cada vez más de grandes bloques. China es un bloque en sí mismo, ya decía Kissinger que China es una civilización disfrazada de país, ¿no? China es un gran bloque, Estados Unidos son un gran bloque mismo, por el peso económico, Unión Europea es un bloque por definición, incluso países en desarrollo como África, los africanos hacen todo el esfuerzo para juntarse cada vez más. Creo que tenemos que hacer lo mismo en América Latina y Caribe, y quizá de una manera más fuerte, más probable, porque no estamos tan cerca de uno de los polos, cuanto los de América Central y México, por lo menos en América del Sur. Será imperfecto, no será de la manera que nos gustaría a todos, pero cuanto más reforzamos nuestra integración, más tenemos condición de hablar en ese mundo. Y cuando digo hablar, no es solamente hablar en economía, hablar en las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio, hablar en otros foros, en el G20, que Brasil y Argentina o México son miembros. No solo eso, que es obviamente fundamental, pero también hablar de la pandemia, hablar de la organización internacional en general, hablar del cambio climático. Eso es todo lo que veo que el hecho que estemos en conjunto facilita mucho. Y para decir en eso, y ahí termino de una manera, digamos, yo veo, digamos así, la profundización de mis antecesores, oradores anteriores, no es la misma. Yo hablo de una manera mucho más general,
¿no? Como un diplomático más bien, pero veo también como círculos concéntricos de la integración. No es una expresión que me guste porque fue utilizado por un geopolítico de la época militar, pero lo utilizaba con otro sentido, do verídico positivo. Pero veo círculos concéntricos. El núcleo duro de integración es Mercosur, es lo que puede ser el núcleo duro, con todos los problemas. Digamos, en un sentido un poco más amplio tenemos América del Sur, que tuvo logros notables. Desafortunadamente se volvieron, pero tengo la impresión que podemos hacerla, revivirla. Logros notables en términos de la Organización para la Salud y del Instituto Sudamericano de... Creo que Mercosur no tiene equivalente tan claro que el Instituto Sudamericano de Gobierno en Salud. Tuvimos en el campo de defensa, el Consejo de Defensa Suramericano, que discutió incluso proyectos conjuntos también en términos de defensa, discutí con mis amigos argentinos muchas veces estos temas. Y bueno, y en un círculo más amplio que es más bien de cooperación que de integración, pero aunque las áreas sean grises, las zonas sean grises, la América Latina y Caribe, representada por la CELAC, creo que México está haciendo un excelente trabajo, en eso que debe continuarse, Brasil, desgraciadamente, hoy, que podría ser casi... Había un estudio de un economista famoso, de la CEPAL, que era más bien sobre economía, que se llama, me gustaba mucho, llamado El Casillero Vacío de América Latina, porque él decía, definía 4 cuadros, ¿no? Y, digamos, en uno serían los países más industrializados, más competitivos, y en otro con más equidad. Y había países con razonable equidad, como era México, perdón, Uruguay, y países con razonable dinamismo, como era Brasil. Pero crecimiento, dinamismo con equidad no había ninguno. Era el casillero vacío. Bueno, hoy Brasil es un casillero vacío en la geopolítica de la región. Eso es dramático, porque obviamente para tener una proyección mundial, Brasil tiene un rol para el conjunto de la región. Para que no quedemos cada uno de nosotros pensar, what's the best deal with China? ¿Cuál es la mejor negociación con China? ¿Cuál es la mejor negociación con Estados Unidos? ¿Cuál es la mejor negociación con la Unión Europea? Estamos juntos, tenemos problemas, pero tenemos que buscar. Entonces, creo que las tareas son preservar el Mercosur con las características que tiene, las características que Alberto Fernández defiende, del arancel externo común, de una política común, buscar a revivir a UNASUR, espero que sea posible con los cambios que espero que pasen en la región en los próximos meses y años, y reforzar en términos para, sobre todo, los grandes temas mundiales que van más allá de la economía, la CELAC. Entonces, yo creo que eso es, digamos, lo que tenemos que buscar si queremos tener hacer con que nuestro conjunto de países, digamos, no va a ser igual, pero se parezca un poco con China, se parezca un poco con la Unión Europea, se parezca un poco con Estados Unidos, y que busque ser no solamente un grupo de países, pero, digamos, tomando préstamo de la palabra de Kissinger, un poco una civilización. Entonces, eso es presente en el mundo, influenciando los destinos del mundo. Gracias. Bueno, muchas gracias, canciller Amorín. La verdad, muy clara y muy interesante. Creo que todos y todas coincidimos que lo más interesante es el haber compartido sus experiencias, por haber vivido, haber tenido la oportunidad de haber vivido la construcción del Mercosur y gran parte de la historia de la relación bilateral de nuestros países en primera persona. Así que muchísimas gracias. No sé si tiene 2 o 3 minutitos para responder alguna pregunta o ya se tiene que retirar, usted me dirá. 2 o 3 preguntas. Bueno, Usted las condensa, cortitas. las Ahí está. presenta ahí. Bien cortitas. Bueno, voy a empezar. A ver, Noelia consultaba si usted considera que hay algún acuerdo del Mercosur. Me río porque ya estoy pensando en uno, pero bueno, ¿hay algún acuerdo del Mercosur que usted considera que debería ser reformulado? Eso también después lo puede contestar Daniel, si quiere. Y bueno, después también, recién en parte la respondió, pero bueno, no sé si quiere agregar algo más. Estefanía quería saber si es posible, si usted considera que es posible el resurgimiento de la UNASUR.
Y finalmente, no sé si usted puede decirnos cómo evalúa la posibilidad, Graciela, también amiga nuestra, quiere saber si puede decirnos cómo evalúa la posibilidad que Argentina ingrese al BRICS. Bueno, vamos aquí por partes, ¿no? Porque es muy complejo todo. Digamos, la primera pregunta, yo creo que lo más importante no es cambiar los acuerdos que Mercosur tiene, pero implementarlos, realizarlos. Sobre todo, completar la unión aduanera. Eso creo que es la cosa más importante, porque eso es lo que nos permite tener real. Eso tiene que llevar en cuenta también la situación distinta de los países, los grados de industrialización. Hay que tener flexibilidad en eso, pero hay que tener un objetivo, digamos, una meta. Y creo que eso es lo que tenemos, es lo más importante. El paso más fundamental, obviamente, es terminar con el doble cobro de la arancel externo común, pero hay muchas cosas que podríamos hacer en campo de servicios, en campo de, en fin, de política de inversiones, de muchas otras cosas que se pueden hacer más. Si yo podría volver a algo que se debería hacer menos, sería en relación al acuerdo Mercosur-Unión Europea. Yo tengo muchas dudas. Yo estoy muy en favor de un acuerdo entre Mercosur y Unión Europea. En realidad, yo estuve muy, como ministro de Itamar Franco, canciller de Itamar Franco, estuve muy vinculado a la idea de un acuerdo Mercosur-Unión Europea, porque en esa época que ALCA venía con toda la fuerza, me parecía que era necesario, por lo menos, equilibrar las relaciones en el mundo, y como ya mencioné antes, China estaba muy abajo, el único equilibrio posible era con la Unión Europea. Pero ser en favor de un acuerdo no significa ser en favor de ese acuerdo que se negoció muy con mucha prisa, porque era muy para Bolsonaro, para mostrar algo, pero para Bolsonaro creo que Bolsonaro, para decir la verdad, esa Guedes sí tiene interés, Bolsonaro no tiene tanto interés. Ahora ya no sé, pero Bolsonaro só quería hacer cosas que podrían complacer a Trump, ¿no? Y el acuerdo Mercosur-Unión Europea no era el caso. Por el contrario, hay una visita aquí de un ministro de Comercio, del secretario de Comercio de Estados Unidos, y el presidente Bolsonaro empieza a decir cosas que son críticas del acuerdo Mercosur-Unión Europea. No las críticas que hacemos nosotros, pero otras críticas que hacen que tenía trampas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, pero el acuerdo sí tiene puntos que me parecen que deberían ser revistos. Quizá como los europeos, algunos europeos, no solamente por buenas razones, también buenas razones, pero también por razones proteccionistas. Hay que ser realista y entender que eso existe. Pero como los europeos, sobre todo Francia, le gustaría cambiar alguna cosa en la parte ambiental, en la parte climática, quizá es una ocasión para, contrariamente a lo que defienden Portugal y España, como ha sido mencionado, de que firmamos rápidamente, yo creo que tendríamos que nos dar un tiempo y revisar lo que molesta a ellos, digamos, la falta de compromisos o de compromisos insuficientes en la parte ambiental, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, y en nuestra parte quizá revisar también digamos, la degradación industrial, la manera muy rápida como se hace, las cuestiones que tienen que ver como son con la ciencia y tecnología, con tecnología sobre todo. Entonces sí sería necesario revisar. La otra pregunta, muy rápido, disculpen, ¿no? Son asuntos muy complejos que mis colegas pueden ampliar. Sobre el Nudo Sul, yo creo sí que es posible y es necesario. Es muy importante para la región como un todo, para tener tuvimos cuestiones muy importantes que fueron resueltas, algunas fueron antes de la existencia de UNASUR, pero ya en el espíritu de la unidad sudamericana, y otras después. Por ejemplo, las cuestiones internas en Bolivia, en que Bolivia pidió el concurso inicialmente de Brasil, Argentina y Colombia, y después pidió más formalmente de UNASUR, y UNASUR tiene un rol muy importante en evitar una guerra civil en Bolivia en aquel momento. No sé si llegaría a eso, pero ellos querían eso, ellos decían eso. Entonces no era una intervención externa, era una cosa solicitada por el gobierno boliviano y con muchos buenos resultados. Bueno, todos ustedes conocen bien el rol de Néstor Kirchner, ya como secretario ejecutivo, secretario general de UNASUR, entre Venezuela y Colombia. Yo podría mencionar otras cosas que anteceden eso,
por lo tanto, anteceden a UNASUR, pero ya tenían el espíritu de la integración sudamericana con gran peso, por otros mecanismos, como era el Grupo de Río o algún otro caso, pero de todas maneras con la unidad sudamericana, por ejemplo, en los conflictos entre Colombia y Ecuador. Y digamos, como una otra cosa muy importante, también involucrando Colombia, siempre presente en esas cosas, la cuestión de las bases norteamericanas en Colombia, que de alguna manera se encaminó también en función, en parte, del Consejo de Defensa Sudamericano y de las reuniones conjuntas entre cancilleres y ministros de defensa. Entonces, creo que UNASUR es muy importante. Y bueno, en la parte, como mencioné, la parte de la salud, el instituto podía más fácilmente hacer compras, hacer adquisiciones conjuntas de medicamentos, o por lo menos tener información conjunta. Y se llegó a crear una especie de banco de datos sobre eso. Y yo sé porque en esa época yo presidía una otra organización que se llamaba UNITAID, pero tenía una organización internacional, que Argentina no es parte, no porque nosotros nos deseáramos, ¿no? Pero nos gustaría, pero de todas maneras, en aquella época. Y Chile sí es. Y la UNITAID tenía mucha cooperación con el ISAGS, que es ese Instituto Sudamericano de Gobernación de Salud, que podría hacer trabajar a nivel continental sobre cuestiones como patentes y otras. Yo quería, cuando eu menciono patente, quiero hacer una homenaje también a un amigo argentino que hoy es secretario ejecutivo del ¿cómo llamamos? Del Fórum, no Fórum, del South Center, del Centro Sur, Carlos Correa, con quien trabajé mucho en la época que estaba en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Bueno, entonces sí, me parece que revivir UNASUR es absolutamente necesario. Y la última pregunta, quizás la más compleja, porque esa cosa no dependería solamente de Brasil. Yo creo que tendríamos que encontrar una manera que pudiéramos tener poco a poco una aproximación de otros países, como y Argentina certamente sería uno de los primeros. Eso, pienso, para Brasil reforzaría nuestra posición y en relación a los otros BRICS, sin hablar de Sudáfrica, que digamos, es un país de proporción similar a muchos países sudamericanos, está ahí, entre otras razones, porque es africana, pero Rusia, China e India son gigantes en términos, mucho más gigantes que Brasil. Si uno mira desde Uruguay para Brasil, me parece un gigante, pero si uno mira en términos de población, incluso de Producto Interno Bruto, en términos de poder de compra, India es un gigante. Bueno, entonces esto sí sería muy bueno. Quizá una primera manera podría hacerse, digamos así, una reunión tipo 5+1, después pasar, una cosa así que pudiera pasarse de esa manera. Si tener un país asociado y después pasar a ser miembro del grupo. Miren ustedes, el BRICS no es objeto de tratado, de manera que todo esto es muy flexible y se podría hacer. Creo que Dilma hizo una cosa interesante, que fue llamar a los países de UNASUR para una reunión con BRICS, en la reunión de BRICS que hubo en Brasil, justamente en 2014, en el final de su primer mandato. Sí, creo que sería oportuno. Tendríamos que ver cómo pasar, pero creo que Brasil solamente tendría que ganar con una participación de ese tipo. Y podría pasarse gradualmente y naturalmente. Creo que no había ninguna, no veo que hubiera resistencia de los otros. Sobre todo, digo yo, porque para nuestra negociación, BRICS es muy importante para el equilibrio mundial. Ha sido importante en las reuniones de G20, pero es necesario hoy, con el crecimiento espectacular de China, que se acentuó más aún con la pandemia, pero que ya venía, y sin entrar en ningún tipo de paranoia de nueva Guerra Fría, que no tengo nada que hacer, pero es necesario encontrar un equilibrio dentro de los BRICS también, ¿no? Porque obviamente tenemos una economía que es mucho más grande que todas las demás tomadas, una junta. Entonces, obviamente, una inclusión de Argentina nos ayudaría mucho en ese sentido. Hay otros países que a veces buscan acercarse también, como Turquía, ya se pensó en eso. Entonces, se podría así hay otros países que quizá también serían naturales, como Indonesia. Ahí podría entrar uno de cada región, más o menos, y tendríamos
un BRICS más representativo. No sé, es más o menos una idea solo. Bueno, Canciller Amorín, muchísimas gracias. Estamos enormemente agradecidos por haberlo escuchado. Gracias por su amabilidad, generosidad, y esperamos poder convocarlo nuevamente para otra actividad. Ahora lo liberamos, sabemos que tenía otro compromiso, así que muchísimas gracias. Y bueno, esperamos que muchas de las cosas que estuvimos reflexionando y también pensando en este espacio, bueno, las podamos retomar más adelante también con resultados más concretos. Muchísimas Bueno, gracias. muchas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias también a los expositores porque me hicieron también pensar en otras cosas que yo no estaba pensando tanto. Ustedes pueden imaginar que en ese periodo ya hice como unas 5 o 6 exposiciones sobre origen y desarrollo del Mercosur, de manera que es casi, digamos, un tape record. Entonces, ha sido muy bueno tener que, digamos, reflexionar sobre otras cosas que han sido planteadas aquí. Gracias, entonces, un gran placer. Muchas felicidades para ustedes individualmente y para la Flaxo. Bueno, le agradecemos muchísimo y le pedimos, no sé si Amílcar y Daniel se pueden quedar 2 minutitos más para responder un par de preguntas. Ustedes me dirán. Amílcar, tengo una pregunta que te la paso un poco, si podés tomar la posta, que podía ser para tanto para Celso como para vos. A ver, en principio, Susana consultaba, bueno, ¿cómo ves o cómo se prevé el futuro político de Brasil y cuál puede ser su impacto en la relación bilateral con Argentina y para el Mercosur? Bueno, hay elecciones el año que viene, y una cosa son los deseos que ocurran cambios a nivel federal, y otra cosa es la incertidumbre de los tiempos políticos en los que vivimos también. Lo cierto es que yo traía el ejemplo de los desencuentros entre las posiciones argentinas y uruguayas y brasileras respecto del Mercosur en las últimas semanas, que van a tener que ahora volver a encontrarse con estas cuestiones de las reuniones periódicas, de los ministros, de las comisiones temáticas, pero evidentemente que el destino del Mercosur, de la integración y de las relaciones bilaterales está muy atado a lo que suceda con la figura de Bolsonaro. En realidad Bolsonaro no es un personaje que deba sacarse de un periodo que comienza con la interrupción del mandato de Dilma Rousseff. Lo digo porque recién el canciller Amorín hacía mención a los conflictos autonómicos del 2008 en Bolivia, y la posición argentina frente al juicio político a Dilma Rousseff fue de aceptar, fue el primer país que acepta el gobierno interino de Temer, Macri, el presidente Macri, ¿no es cierto? Y Malcorra, en la primera sesión, no fue de interpelación, porque era una comisión mixta en el Congreso, la posición de Malcorra fue de que había que seguir los distintos procedimientos institucionales en Brasil, cuando estos habían sido completamente alterados, ¿no? Es decir, a veces las figuras también intervienen sobre los destinos de mediano plazo, como el que está pasando Brasil, que empieza con Temer. Sin Temer no hubiera sido posible Bolsonaro, porque Temer desarmó no solo las competencias políticas, porque en el medio el principal candidato de un espacio político fue puesto preso. Fue una elección del 2018 con Lula preso. Y
Y eso descaracteriza todo, digamos, el sistema político e institucional. Con esto quiero decir que Bolsonaro puede ser que llegue a su fin de mandato, esperemos que no, pero hay condicionamientos institucionales con los cuales hay que lidiar y que hay que estar siempre desconfiados, porque pueden generar, Daniel hablaba del lawfare, pueden generar todo tipo de consecuencias en los resultados políticos, ¿no? Por eso yo, haciendo un gancho con lo que decía recién el canciller, que apelaba a la idea de la civilización, a veces las civilizaciones se componen con determinadas palabras y léxicos, por ejemplo, industrialización, proteccionismo, integración, ¿no? Cuando tenemos bastante tiempo degradando esos términos que hacen a nuestra civilización, o sea, nuestras posibilidades de civilización, estamos medio a la deriva, ¿no? En Brasil sucede un poco eso, estar a la deriva y con una pérdida de referencias, lo que se traduce en contextos institucionales que colocan muy impredecible la competencia política. Bueno, perfecto. No sé si Daniel quiere hacer algún cierre o recoger el guante de alguna de las preguntas que hemos presentado. Les propongo a los dos si quieren realizar algún cierre. No sé si me escucha Daniel ahí. Tiene el micrófono cerrado. Ahí está. No, particularmente aprecio mucho la exposición del canciller, porque ha sido, Amorín, muy claro, y también me hizo reflexionar sobre dos cosas que pensaba medio como ya perdidas, que era la recuperación de la UNASUR, que él puso como indispensable. Viste, esa sensación de siempre mirar para adelante y dejar atrás, porque ya fue. Bueno, tal vez no, y eso me motivó, me parecía estimulante recuperar y cómo se haría. Y la otra dimensión es este multilateralismo progresivo que yo mencionaba, pero que a veces es un poco abstracto, y también en la otra recuperación que él mencionó de las BRICS de una manera más amplia, que yo también pensé, bueno, eso ya fue, no sé cuánto, hay que inventar algo, y tal vez no, hay que reinventar cosas, ¿no? Reinventarlas más ampliamente, y podría ser así una de las representaciones de ese sur global que nosotros estamos pensando como un actor favorable a nuestra idea, esta idea que cruzó en Celso y también en América, de civilización, de construir una civilización latinoamericana. Así que me llevo eso como un acervo importante, y también lo de América, y también lo de Amorín, que la industrialización con Brasil y en el Mercosur o algo así, hay que planificarla, no hay que dejar que surja naturalmente, ¿no? Así que bueno, agregaría eso. Bueno, muchas gracias, Daniel. No sé si Amílcar, ¿querés alguna palabra de cierre? No, de cierre, de agradecimiento, tanto a Daniel como a vos, Alejandra, por este grato momento de tener a alguien con tanta vivencia, porque muchas veces las reflexiones sobre estas cuestiones más amplias, como instituciones, como periodos, se hacen muy ricas cuando hay alguien que las transita y está, digamos, en posibilidades tan lúcidas como Amorín de transmitir toda esa experiencia, ¿no? El valor de la experiencia muchas veces es muy, muy enriquecedor para estas cosas. Así que muchas gracias a Flaxo, al programa y a la diplomatura por esta invitación. Bueno, muchísimas gracias a vos, Amílcar, Daniel. Bueno, obviamente también agradecemos
enormemente la participación del canciller Amorín, y les agradecemos a todos y a todas por haber participado. Damos cierre a esta actividad, pero bueno, quiero compartir con ustedes que, como les decía al comienzo, es la primera actividad, la primera videoconferencia que estamos desarrollando en el marco de este ciclo de webinarios que vamos a llevar adelante, justamente por la conmemoración de los 30 años del Mercosur, y un poco el espíritu es, como señalaba Amílcar también, poder convocar y bueno, invitar a quienes hayan tenido también alguna participación a lo largo de estos años en el proceso de integración, que nos compartan sus experiencias y sus miradas, que vemos que son, como decía Amílcar, muy enriquecedoras, y como decía Daniel, muy estimulantes. Así que, bueno, a ver el futuro con optimismo. Así que muchísimas gracias a todos y todas por participar, y los esperamos en el próximo encuentro. Muchas gracias. Y muchas gracias a Gustavo por el apoyo. Gracias, Gustavo, también. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Chao.